Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país donde una persona solo necesitaba ganas de trabajar y de progresar en la vida para cumplir con el sueño americano. Un país que durante muchísimos años tuvo sus puertas abiertas a cualquiera, no importa su sexo, su religión, su raza. Esto no estaba exento de racismo y de discriminación. Hay que recordar que, por ejemplo, las primeras olas de inmigración irlandesas, gente que venía muerta de hambre desde una Europa que también estaba muerta de hambre, eran discriminados por el solo hecho de ser irlandeses. Pero esos rubios irlandeses que en su momento fueron discriminados, posteriormente se convirtieron en discriminadores de los nuevos que venían a la tierra. Esto es parte de la historia americana: discriminación y aceptación. No olvidemos que Estados Unidos incluye historias trágicas de migración, como fue, por ejemplo, la caza y traída de millones de personas del continente africano para servir como esclavos en la sociedad próspera de esta nueva nación. Inmigrantes que fueron forzados a venir. Esa gente no vino porque en sus países se muriese de hambre, sino porque fue cazada para poder trabajar de esclavo o de sirviente. Esta es la historia real, una historia que se completa con inmigraciones masivas, casi 30 millones de personas del resto del mundo, gente que vino de Asia, gente que vino de Europa, de Alemania, de Italia, e inclusive los millones y millones de personas que entraron a través de la Ellis Island en Nueva York. Una puerta que se mantuvo abierta hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decidió aislarse del mundo y decir: con esta gente que tenemos nos alcanza. No necesitamos nada más, no queremos anarquistas europeos, no queremos a nadie. Y se mantuvo toda la Primera Guerra Mundial, todo el periodo de aislacionismo, y se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Tal vez abierto un poquito más a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando ante la necesidad de trabajo se abrió la inmigración un poco para los mexicanos, para la gente que venía de México, en el programa Braceros. Hoy los Estados Unidos tienen la puerta cerrada a la inmigración para casi todo el mundo. Hay que recordar que en Estados Unidos viven hoy aproximadamente 60 millones de latinos, 60 millones de personas que han tenido o tienen la lengua española, el habla hispana, como su lengua madre. Gente que ha venido en su mayoría de México. Casi el 60% de los latinos de Estados Unidos son mexicanos. Gente que ha venido de países como Cuba, como Colombia y recientemente Venezuela. Estados Unidos era un país de puertas abiertas. Ya no lo es. Pero esto no es tan así. Estados Unidos también es un país donde existe la doble moral, esa moral que se publica como: no queremos la inmigración ilegal, pero la aceptamos porque nos conviene. Miren, los países desarrollados en general hay gente que no está demasiado calificada en sus trabajos, pero que aún así nunca haría cierto tipo de trabajos. Y cuando me refiero a cierto tipo de trabajos, me imagino que ustedes ya saben de los cuales hablo. La gente que nació en esos países desarrollados cree que cuidar a un niño, limpiar una casa, hacer una yarda, trabajar en la construcción, en la parte fea de la construcción, no es para ellos. Entonces empiezan a quedar huecos, esos huecos que hacen que sea necesaria que otras personas lo cubran. Y claro, cuando los locales no quieren cubrir esos malos puestos de trabajo, los únicos que lo quieren cubrir son los inmigrantes. Pero estaba hablando de la doble moral. ¿Y qué significa la doble moral? La doble moral significa que para que esos trabajos sean hechos por los inmigrantes, esos inmigrantes deben ser ilegales. Y esto es un tema, ¿no? Porque Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde no tiene un gran sistema legal de migración. Es un país donde es muy complicado obtener una visa para trabajar legalmente, porque eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que la gente que ingresa, sobre todo la gente de bajo nivel educativo, trabaje o haga esos trabajos que la gente que nació en el país no lo puede hacer.
Bueno, y la situación económica de muchos países de Latinoamérica generalmente ayuda para que esta doble moral siga existiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque ustedes también saben que la situación económica, a veces en México, a veces en Venezuela, a veces en Argentina, determina que la gente no quiera vivir ahí. ¿Por qué? Porque entiende que se puede vivir mejor en otro lugar. Y esto también tiene que ver con la doble moral, ¿no? Porque por un lado pasa de que los emigrantes, cuando van a vivir a un país, aunque vivan en forma ilegal, cuentan que las cosas le van siempre mejor de lo que realmente le va. Y a su vez, quienes se quedan piensan que se va a vivir mucho mejor afuera de lo que se vive en su propio país. A veces es verdad, a veces no es verdad. Estados Unidos durante muchísimos años permitía que uno pudiese escalar socialmente. Eso significa que prometía o permitía, o las dos cosas, que una persona que llegase pobre, inmigrante, ilegal, pudiese progresar de a poquito, aunque no consiguiera ni la nacionalidad, ni los papeles, ni la green card, pero pudiese progresar. Y como cúspide de ese progreso era el progreso de sus hijos, que si no podía uno ser el que progresara, por lo menos que fuesen los hijos. Si esos hijos nacían en Estados Unidos, ya iban a tener papeles, ya iban a ser americanos y ya iban a poder progresar, por lo menos desde el punto de vista de que no iban a tener que trabajar de forma ilegal. Y durante muchos años Hollywood nos mostró una sociedad americana que, claro, era riquísima, tenía dinero, tenía oportunidades para todo el mundo. Ahora, ¿esto es así realmente? ¿Esto funciona así realmente? Esto de que una persona de bajos recursos, una persona que ingresa en forma ilegal a los Estados Unidos puede mejorar en su vida, bueno, depende. Puede ser que haya bastante gente que sí y puede ser también que haya bastante gente que no. Miren, las estadísticas son claras. Una persona de clase media americana, no hablo de una persona con dinero, una persona de clase media americana que tiene una educación media o superior, normalmente lo que va a hacer es que sus hijos tengan esa misma educación o incluso un poco más. Y esto implica que estas personas de clase media que tienen un crédito ya otorgado, un credit score ya otorgado, bueno, van a poder, por ejemplo, sacar un crédito para que sus hijos puedan ir al college, a la universidad, puedan terminar su high school sin problemas, puedan dotarse de todos esos elementos que se necesitan para tener un trabajo de mejor calidad y ganar un poco más de dinero. En teoría, esto debería ser igual para todo el mundo, pero todos sabemos que la gente de menores ingresos, y me refiero por ejemplo a la comunidad latina, sobre todo la gente que es ilegal, que no tiene papeles, pasa que va a tener que trabajar en 2, 3 trabajos a la vez, de muy mala calificación, de muy bajo salario, y va a tener que pagar la renta, va a tener que pagar los biles, va a tener que pagar todo lo que se necesita también en un país como Estados Unidos como para poder vivir, sobrevivir aunque sea, y le va a quedar muy poco dinero para poder juntar ese capital necesario para que su hija o su hijo puedan acceder a un college. Con suerte, porque la high school es gratis o más o menos gratis, va a poder hacer que su hijo pueda terminar esa educación media. Pero bueno, la realidad es que últimamente esa educación media a lo sumo sirve para trabajar en McDonald's y un poco más. Cualquier otro trabajo que tenga un poquito más de calificación y que requiera de una educación un poquito más alta, ya va a ser inaccesible para esa mayoría de inmigrantes o hijos de inmigrantes. Pero claro, como decíamos hace un rato, si la situación en tu país de origen es muy mala, cualquier cosa a veces es un poco mejor. Alguna vez alguien me dijo que con lo que ganaba un día haciendo una yarda en Texas, equivalía a lo que era el trabajo de un mes entero del otro lado de la frontera, en México. Entonces, esa sola explicación nos aclara de que cualquiera va a intentar pasar la frontera de manera ilegal para poder conseguir un trabajo. Tal vez después a esa persona no le digan que, claro, va a tener que pagar de renta 800, 900, 1.200 dólares, cuando en su país tal vez pagaría 150 o 200. Pero en general
el resultado general para mucha gente es beneficioso y prefiere seguir trabajando ilegalmente y mal en los Estados Unidos a volver a sus países, porque la realidad es que en América Latina, generalmente las cosas no suelen mejorar, sino que empeoran. Y va por olas, a veces pasa que a Argentina le va un poco mejor, a veces pasa que a Venezuela le va un poco peor, a veces pasa que México, que es el principal dador de inmigración a los Estados Unidos, le va mejor o peor, y en función de eso son los flujos migratorios. Siempre cuando un inmigrante ilegal llega a los Estados Unidos, lo primero que se le dicen es: mira, no te metas en problemas, trabaja duro, ahorra, que esas 3 cosas te van a hacer progresar. Y si no te hacen progresar a ti, lo van a hacer para tus hijos. Es verdad, es posible, pero bueno, no nos olvidemos que a veces es complicado eso. ¿Por qué? Porque un inmigrante no va a vivir a los mejores barrios, vive en los peores, donde hay gente que tal vez no sea de la mejor calaña. Hay mucha discriminación en la sociedad y en la policía. Hay bajos sueldos, los salarios que tienen los inmigrantes ilegales son los más bajos. ¿Por qué? Y porque conviene. Por eso conviene tener inmigrantes ilegales en un país organizado y desarrollado como los Estados Unidos. No solamente porque los inmigrantes ilegales hacen los peores trabajos, sino porque son los que ganan menos. Y eso hace reducir los costos de esas empresas que toman a esos inmigrantes. Después está el tema de las drogas, que también afecta mucho a la comunidad, y también está el tema de la poco nivel de educación que generalmente trae la gente que viene de afuera. Entonces todo ese cóctel hace que las posibilidades de progreso sean bajas. ¿Puede progresar la gente? Sí, lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la discriminación? ¿Por qué en Estados Unidos hay tanta discriminación hacia la inmigración cuando es tan útil? Cuando es totalmente ilógico que una persona de clase media, por ejemplo, le deje a una señora que es inmigrante ilegal el cuidado de lo más importante que en teoría tienen, como son sus hijos, y sin embargo la discrimina. O sea, le da a su cuidado lo más importante que tiene en la vida, pero a esa persona la discrimina y la desprecia. ¿Por qué pasa eso? No lo sabemos. La historia de los Estados Unidos es una historia de integración y discriminación. Es permanente. Lo hicieron desde la época en que los negros africanos venían casados, vuelvo a repetir la palabra, porque realmente eran casados para poder trabajar como esclavos en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Y también pasó con los alemanes, y también pasó mucho con los japoneses y con los puertorriqueños. Siempre pasó que mucha gente en los Estados Unidos segregaba a otra parte de la sociedad. Y es así que es la realidad, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, que siguen existiendo en forma normal las comunidades cerradas, donde o son todos puertorriqueños, son todos latinos, o son todos mexicanos, o son todos negros, o son todos blancos irlandeses, o son todos blancos ingleses. O sea, es como que las comunidades siguen estando cerradas y no tienen demasiadas ganas de abrir. Y cuando esto encima es utilizado por los políticos para hacer sus campañas políticas, es como que la cosa no tiende o no va a tender a mejorar. Cuando se ven las imágenes de todas esas multitudes de gente que está caminando para llegar a la frontera, para poder cumplir con ese sueño de ingresar y tal vez arañar así el sueño americano, uno se pregunta, ¿pero eso sirve? ¿Le va a servir a esa gente? Bueno, es una pregunta que yo no puedo responder. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda hacer para mejorar la calidad de vida de su persona y de su familia. Ahora, ¿lo va a lograr? Depende mucho, va a depender de cómo se integre, va a depender de qué leyes existan, y va a depender sobre todo un poco de las ganas y la fuerza que tenga esa persona para poder mejorar. Pero ya lo dijimos, no es fácil ser un inmigrante, y no es fácil ser un inmigrante ilegal, porque todos se abusan de la inmigración ilegal. No hay que olvidarse que solamente para poder hacer una remesa de dinero desde Estados Unidos hacia afuera, hasta hace unos años esto era algo carísimo, y esas empresas eran empresas americanas de miles y miles de millones de dólares. O sea, todos se lucran con la inmigración ilegal. Vivir ilegalmente también es mucho más caro. Cuando el credit score es muy bajo, o no vamos a tener acceso a poder comprar una vivienda, nos van a hacer que sea más caro o imposible poder alquilar un departamento, inclusive vamos a tener que hasta pagar más para poder
tener una línea telefónica porque no nos la van a dar. Así que bueno, cualquiera que haya vivido en Estados Unidos como ilegal lo sabe esto. Estudiar también es complicado, estudiar es imposible prácticamente para una persona de clase baja, estudiar en la universidad, digo, porque las universidades son carísimas. Entonces, ¿qué es lo que queda? Quedarse en su país, quedarse en Venezuela, quedarse en Argentina, quedarse en Chile, quedarse en México, depende de la situación. Lo que sí se puede decir es que Estados Unidos siempre fue un país en donde las personas pudieron de alguna manera mejorar la calidad de vida que traían de afuera, inclusive con la discriminación, inclusive con todos los problemas de este nuevo Estados Unidos del siglo XXI, que no tiene nada que ver con lo que era en 1960 o 1970, donde todo el mundo tenía las puertas abiertas y las oportunidades eran casi para todo el mundo. Ahora son muchísimo más restringidos. Una persona va a tener que luchar muchísimo más, va a tener que tener 2, 3 trabajos para poder hacer lo que antes tal vez lo podía hacer con un trabajo. La discriminación va a seguir existiendo, sí, claro, porque es como que los grupos de poder ubican a un sector de la sociedad y a ese sector le achacan los problemas. A problemas que seguramente ese sector no fue el responsable, pero es una manera de sacarse de encima la responsabilidad de haber también generado esos problemas. Hacia fines del siglo pasado, 1990, la gran época de la globalización, se creía que todo el mundo iba a crecer de manera simultánea, que ya no iban a ser necesarias todas estas olas de inmigración, porque la realidad es que se iba a poder crecer tanto en América, como en Sudamérica, como en África, como en Asia. Las cosas en los últimos años han estado cambiando y cada vez los países se cierran más, se cierran desde el punto económico, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista de la inmigración. Hoy países como los Estados Unidos no aceptan una inmigración ni siquiera calificada. ¿Por qué? Porque ya tienen gente calificada en su propio país y solamente algunas personas muy excepcionales pueden ingresar de manera legal. La inmigración ilegal se va a seguir produciendo y va a seguir habiendo siempre porque es funcional a cómo es el país. En otras regiones del mundo, como en Europa o como en Asia, o las fronteras están totalmente cerradas o la realidad es que como las oportunidades no son ni para los de adentro ni para los de afuera, a veces la gente se convence de no ir a hacer una inmigración ilegal porque hay países como en Europa donde un ciudadano ilegal no puede ni siquiera poder trabajar. Y como conclusión, para los que me escuchan desde los Estados Unidos y para los que ya están viviendo allí, espero que les haya ido lo mejor posible. Espero que tanto legal como ilegal hayan regularizado su situación y puedan estar viviendo un pedacito de ese sueño americano. Y si no lo pueden hacer ustedes, que por lo menos lo hagan sus hijos. Para los que están con ganas de ir, que tienen ganas de poder llegar a los Estados Unidos, conseguir un trabajo, poder mejorar su calidad de vida, piénsenlo bastante y si después de pensarlo deciden porque ven que la situación en su país es todavía peor, tal vez les convenga dar el paso y hacerlo de la mejor manera que sea posible. Si hay posibilidades de hacerlo casi legal, háganlo. A veces hay oportunidades, hasta hace poco estuvo toda esta posibilidad de poder ingresar más o menos legal. Ahora está de vuelta el tema del título 42, complicado, pero bueno, siempre va a ser complicado entrar, pero siempre va a haber alguna posibilidad. Hasta la próxima, muchas gracias por escucharme.